Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy buenos días a todos aquí los muchachos que se están conectando del ciclo anual San Marcos de la Academia Virtual APU. Con ustedes nuevamente su servidor, el profesor Carlos Giraldo. Y hoy día vamos a trabajar un tema que es el complemento perfecto de lo que hablamos la semana pasada, que fue sobre la población mundial. Hoy vamos a hablar específicamente de la población peruana. Así, amigas, amigos, de la población peruana. Ahora, cuando hablamos de la población peruana, amigas, amigos, hay que recordar que no hace mucho tiempo, hace un par de años, en nuestro país se hizo todo un proceso metodológico para recoger, levantar información de cuántos peruanos somos, ¿sí? Y hablamos de qué? Del famoso censo. Así es. Pero los censos en el Perú tienen una larga historia, ¿no? Hay censos que va desde el año de 1936, que fue 1836, que fue el primer censo peruano, primer censo nacional, que se realizó durante la época que existía la Confederación Perú-Boliviana. Y en aquella época, pues, se dio como una cifra que en el Perú había 1.873.000 habitantes. ¡Wow! O sea, supuestamente en ese año esa era la cantidad de peruanos a nivel nacional. 1.873.000 habitantes. O sea, la ciudad de Lima hoy día es mucho más, recontra mucho más que la población peruana de aquella época. Porque Lima está llegando más o menos a los 10 millones de habitantes, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, hay que considerar que en aquella época contabilizar a todos los peruanos era todo un reto. Primero, por las limitaciones tecnológicas, ¿no? Pues no habían tantas carreteras ni medio de comunicación, no había mucho acceso a los pueblos más recónditos de la patria. Además, muchos eran quecholantes y todo un tema ahí complicado, ¿no? Así que este número, yo asumo que faltó contabilizar un poco más cantidad de gente. Así es. Pero ahí está. Pero el último censo fue en el año 2017, durante el gobierno de Pedro Pano Kuczynski. ¿Quién recuerda el tío PPK? ¿Quién no recuerda? A ver por el chat. Ajá. ¿Qué es de la vida del tío PPK hoy día? Ahí dice que sea sube PPK. Sí, los Pepe Causas. ¿Qué es de la vida del tío PPK? ¿Está vivo o está muerto? A ver la gente aquí. Está vivo, claro, está vivo. Yo lo quiero matar acá. El señor Pedro Pano Kuczynski todavía está vivo, ¿no? Eh, No sé qué le pasó, dice otro. Sí, pues está un poco borrado, ¿no? Del mapa político. Eh, ¿Qué pasó con Pedro Pano Kuczynski? ¿Acabó su gobierno, sus 5 años, o se vio obligado a renunciar? Un poco de historia, un poco de historia. Esta es historia de Perú, muchachos. Solo renunció, dice. Ajá, muy bien. ¿Y por qué renunció? ¿Qué fuerzas políticas hicieron que el señor cometiera serie de errores y tuviera que renunciar? Y ojo, este tío de derecha, ¿no? Un representante del empresariado nacional e internacional. La naranjita, esa, cochina. Sí, pues. La chica, dice acá. Bueno, ese señor, economista, Pedro Pablo Kuczynski, muy reconocido economista a nivel internacional, pero que lamentablemente en el Perú tuvo un gobierno breve, que tuvo que renunciar por cuestiones políticas en el país y que tuvo que ser reemplazado por su vicepresidente, el segundo vicepresidente en realidad, por el señor Vizcarra, que todo el mundo lo llama por Chapín también, pero no voy a decir Chapín aquí, donde su gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se realizó el decimosegundo censo, decimosegundo censo de población
el séptimo de vivienda y el tercero de comunidades indígenas en el Perú, en el año del año de 1917, repito otra vez, y que arrojó como resultado de que en el Perú hay aproximadamente un poco más de 31 millones de peruanos, pero la pregunta es, ¿quién recuerda ese censo en el año 2017? ¿Quién recuerda que fueron a tu casa un domingo para empadronar y preguntar cuántos miembros vivían en tu familia, este, cuántos estudian, trabajan, cómo es tu casa, cómo está construida? ¿Quién recuerda ese día? Un domingo completo fue. A ver, yo lo recuerdo, pero no muy bien, dice mi amiga, el alma. Otro dice, yo, dice acá, yo también. Yo sí recuerdo. Yo. ¿Qué pregunto? ¿Hubo censo? Otro preguntó. Otra pregunta, ¿hubo censo? Y esa pregunta que también cae a pelo en realidad. A mí ni me preguntaron. ¿Qué? Está pelo eso, porque tengo que decir lamentablemente que el censo de 2017 tuvo sus bemoles. Ahí voy a poner una pausa. ¿Por qué? Porque una serie... Gracias. Muchachos, vamos a ver reacciones. Hay la gente aquí. Alguien de aquí es... Yo, por ejemplo, no he sido censado, ni mi familia. No existimos. No sabía para qué, no sabía que para el censo necesitaba, claro, necesitaba plata, por supuesto. Necesita plata para qué, para movilizar una gran cantidad de personas, así es. Se invierte pues en planillones, documentos, Photoshop, polos, una serie de temas logísticos, un montón de plata. El voluntario se le da pues un reconocimiento económico, digamos, simbólico, por el día completo que ha dedicado para hacer tal tarea. Pero yo recuerdo que en el censo del año 2007, entre 2007, a los empadronadores le dieron, creo, 200 soles o casi 200 soles, le dieron por todo un domingo completo. Pero en el censo del año 2017, el último, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el Instituto Nacional de Estadística e Informática vio conveniente que para un peruano ordinario como nosotros, un domingo solo vale 50 lucas, ¿sí? 50 soles. ¿Qué les parece? Y saca otros comentarios. Pero con gente prometedora. No estaba enterado, pero eso sí creí que el censo fue normal. Creo que a mi familia lo censaron con lapicero. Así es, pues debió ser censado con lápiz. Y ahora, pues aquí dice otro. Da miedo que la información pueda ser dada así de fácil. Ya fue entregada, hermano, ya fue entregada. Fue entregada, fue entregada la información estadística a una universidad que ni siquiera tiene facultad de matemática o a un laboratorio de estadística. Así es, fue entregada a la Universidad del tío Petipán. Aquí está. ¿Dónde está el tío Petipán? Ahí está. El libro que el tío Petipán no quiere que se venda. El libro del tío Petipán que quiere embargar todos sus bienes al escritor que escribió esto. ¿Quién es el tío Petipán? Dígalo, pues, muchacho, dígalo. El tío Caramandunga. Acuña, esa es la Acuña, el profe. Y es, ¿no? O darle la contra, tío Petipán, le he comprado al señor Christopher Acosta, su libro, no pirata, original. Entonces, recién el sábado me ha llegado, recién voy a ponerme a leer esta semana. Así pues, de tío Petipán, pues, su universidad ha accedido a toditito
completa la información de cada una de las familias que fue censada. Así es, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Prácticamente es un estudio de mercado, porque los censos también es también un estudio de mercado para identificar el estado socioeconómico de las familias nacionales, y ese con plata del Estado, y lo tuvo gratis, casi sin costo, me escucho, tío Petipán para su universidad y su partido político, pues, ¿no? Que también de paso es un partido golpista. Eso. Por eso ganó plata como que. Sí, pues así es. Y ahora, otra de las cosas que aquí se cuestiona y que no he mencionado en el reportaje del último censo, no solamente la mala organización logística, técnica, la carencia de preparación técnica a los empadronadores, así es. ¿A ti te parece bien que te paguen por tu trabajo voluntario? A pesar que es voluntario, es todo un día completo desde las 6 de la mañana hasta la noche que acabe, 50 lucas, 50 soles. ¿Mm? ¿Eso está bien? 50 soles. Ah, ¿estás contento con 50 lucas? Un domingo completo, caminando. Tienes que por barrios peligrosos, por la Huerta Perdida, por las calles más peligrosas de Los Altos, de la Victoria, ¿no? ¿Ah? Ahí la gente dice que no, recién. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, Mel. Por más que sea un trabajo voluntario, algo se tiene que compensar porque es tu día. Ni siquiera le dieron comida, ni siquiera le dieron comida. Ya, para los políticos peruanos, sobre todo ese era gobierno de derecha, eso es lo que valemos nosotros un domingo. Eso es lo que valemos. Así es. Y ya se viene el paquetazo antilaboral que está promoviendo la señora Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, de reducir los derechos laborales. Ya viene paquetazo desde el Congreso. Ahí está. Así es. Ahí está, pues. Eso es lo que valemos nosotros. Mm, Casi nada. Ahora, ¿qué más? Este, igual. Lo que yo iba a comentar es lo siguiente. En ese censo, muchos empadronadores fueron asaltados. Sí, les robaron sus pertenencias, sí, porque fueron a barrios peligrosos y tenía que encuestar, pero le cogotearon, le robaron sus celulares, sus zapatillas, porque, ah, y lo peor, hubo una señorita o dos que fueron abusadas sexualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que para hacer un censo, el organizador tiene que movilizar un montón de personas en lugares peligrosos y debió haber coordinado, y no lo hicieron, con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de dos empadronadores. Y no fue así. Y no fue así. Qué vaina, ¿no? Te vas a dar con una sorpresa. Una sorpresa. Vamos a ver. Por lo general, siempre los censos no logran contabilizar a toda la población absoluta del país. No. Eh, pero es parte del error estadístico, ¿no? O sea, no se puede contabilizar al 100%, 100%. Se intenta llegar. Siempre hay población omitida, sobre todo por las dificultades geográficas que hay en el país, ¿no? Sobre todo en el recóndito de la selva de la Amazonía, en la parte más alejada de los Andes, quizás, aunque aquí ya es menos, cada vez menos, ¿no? Pero vamos a ver que estas cifras que nos ha dado el último censo sí que son de impacto. Vamos a ver.
Ah, sí, en toda Sudamérica está pasando lo mismo, mi estimada. Todo Sudamérica, así es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Como sabemos muy bien, en el Perú lo organiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el famoso INEI, y mira los indicadores. Vamos a ver. Según el último censo, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática, cuyas autoridades, escucharon sus declaraciones, ¿no? Es una ofensa, ¿no? ¿Acaso crees que somos tontos? ¿No? O sea, realmente que me da vergüenza ajena escuchar las barbaridades que hicieron las autoridades, ¿no? O sea, tapar los errores con un solo dedo, ¿no? Escandaloso. Y aquí los números no mienten de datos oficiales. Mira, en el Perú somos, según el INEI, 31.237.385 peruanos, según, ¿no? El INEI. Tomando en cuenta que hay gente, por lo general, que no se puede contabilizar por las razones explicadas, y eso siempre ocurre en lo normal. Sin embargo, cuando se hizo la consulta a la RENIET, ¿quién recuerda qué cosa es la RENIET? ¿Qué es la RENIET, chicos? Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ok, vale, vale. La RENIET. En la RENIET, en ese mismo año, 2007, se le hizo la consulta. ¿Cuántos peruanos hay en el Perú? Ahora, recuerda que la RENIET es el organismo público que tiene información en tiempo real de la cantidad de peruanos. ¿Por qué? Porque emite partidas de nacimientos, partidas de defunciones, y así que tiene pues la data más al día del día a día, del día a día. La diferencia que con los censos es que en el censo me da información más detallada de población por sexo, por edades, cuando están estudiando, cuando están trabajando, cuando contribuyen, no contribuyen, cosa más detallada. En cambio, el tema de la RENIEC tiene información de nacidos, fallecidos y estado civil, no tantos detalles, ¿no? Pero cuando nos hizo la pregunta de cuántos somos, porque esa información sí la tiene, mira, según la RENIEC, el año 2017, y es un organismo totalmente confiable, somos 34.583.385 peruanos. ¿No te resulta ahí que entre lo que dice el INEI y lo que confirma la RENIET hay una diferencia? A ver, ¿quién me hace la resta? ¿Quién se me la diferencia de esto? ¿Cuántos peruanos aparentemente no hemos sido contabilizados aproximadamente? Así es, Christopher. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice 3.346.000. Ahí está. Así es. Más no han sido considerados. Y eso puede ser más si incluimos la población omitida que estadísticamente hay en cada censo. Entre este pechito no ha sido censado ni mi hijo, ni mi expareja. No, no, no. Nada, nada. Naranjas. ¿Y te parece 3.300.000 personas poquitas o son un montón de personas? Es un montón, pues. Es un montón. Ahora, algunos dirán, pues, somos muy alegres, ¿no? Dirán, bueno, profesor, pues,
un millón más, un millón menos, no tanto roche, tanta... Es que escucha lo que va a salir de mi boca. Escucha bien. ¿Te acuerdas que el año pasado se empezó a dar bonos para las familias cuando estábamos en cuarentena y no podíamos salir por tema de la pandemia? Bono del Estado para las familias más pobres para resistir la época más dura de la pandemia para poder comprar víveres y cosas que puedan llevar. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí o no recuerdan? Fueron más de un bono, dos de bonos fueron, ¿no? Ok, ok, muy bien. Pregunto, ¿ustedes han visto o han sido testigos de que ese bono le ha caído, le ha llegado a personas que no son pobres? O sea, tampoco son ricos, ¿ya? Pero que no son de extrema pobreza, ¿ah? Se han enterado que ha llegado bonos que, a personas que no lo necesitaba. Ah, la gente aquí en el chat me está confirmando, ¿sí? Y te has dado cuenta que hay personas que son realmente pobres y que no le ha llegado el bono. Sí, hasta congresistas recibían bonos, por supuesto, qué grosería, en serio. Hasta había congresistas que recibieron su bono. Qué vaina. Yo he visto pues, gente en la cola. Primero, yo recuerdo muy bien esos días de cuarentena, que la gente recién se acostumbraba a usar mascarillas para salir a la calle y toda la gente a distancia, todos tuvimos miedo de contagiarnos. Recuerdo un día que salí a, no sé, qué comprar en la calle porque algo me faltaba en la casa, creo que hago de cosas. Y es la primera vez que salía de mi casa después de 2 semanas de cuarentena total, cuando todo comenzó la pandemia, con mascarilla y todo. Y ya se había anunciado que los bonos se podían recoger desde los bancos. Muy bien. Y salí, era un día soleado, qué bonito. Pero es extraño ver a todo el mundo. A mí me impresionó ver bastante a todo el mundo con mascarilla. Yo mira a todo el mundo con mascarilla, caminaba a distancia. Digo, wow, es esto? Una película de terror, qué bárbaro. Es una sensación bien, bien, bien rara. Es como vivir una película apocalíptica, ¿no? O post-apocalíptica. Entonces, este, me fui a comprar algo que al final no encontré. Creo que fui a la ferretería, estaban cerradas, no había nada. Pero para llegar a la ferretería en la calle, a la avenida, tenía que pasar por el pollo. En el pollo hay una agencia bancaria, muy bien. Hay un par de agencias bancarias, vale, ¿no? Y hay unas colotas. Yo pregunto de sapo, porque es curioso soy, pues. ¿Y esta cola de qué es, ah? Pregunto. Y no, eso es para recoger el bono. ¿Y sabe quién me respondió? Una chica en la cola, bien vestida, con el pelo bien pintado, con un iPhone. Sí, con iPhone. Estaba ahí chateando, estaba whatsappeando ahí, ¿no? ¿Con quién será, no? Ah, sí, esta es la cola para el bono. Digo, ¿qué bono? Ah, el bono del gobierno, pues, para toda la gente pobre. ¿No sabías? Así mira. Y yo mira, digo, ah, allá gente pobre, ¿no? Allá. Chévere. Y así, varias personas que aparentemente estaban bien plantados, ¿de bien? Haciendo su cola para recoger su bono. Ah, bueno, digo, puede ser las apariencias, no me puedo equivocar, yo, ¿no? No puedo juzgar a las personas. Puede ser que le haya ser regalado, pues, nunca sé, ¿no? Y la ropa también, ¿no? Y el tinte de pelo, pues, un tinte de pelo barato, ¿no? Y pero hay otras personas más así, ¿no? Bien plantadas. Y un día, a las semanas, comprando pan, me encuentro con unas amistades que sé que tienen carencias económicas porque son trabajadores independientes y ellos son los más afectados y viven arriba, en Catalina. Le pregunto, oye, amiga Olinda, ¿tu bono? Me miró, ¿qué bono? Nada, profesor, no me dijo ningún bono, nada. Me dijo, nada.
No te creo nada. Y a tu esposo tampoco. Creo que en el tercer bono recién le cayó algo. Ahora, la pregunta que te harás solamente es, ¿qué tiene que ver el tema del bono con el tema del censo? Saca tu, saca el sentido común de la información, muchachas y muchachos. ¿Cómo el Estado sabe qué familias son pobres, muy pobres o no pobres? ¿Cómo saber esta información? ¿De dónde saca esa información? De los censos, pues. De los censos. Así es. Y ustedes han visto bien el reportaje que los que censaban, ¿cómo ponían información? Primero pasaban un papel y después lo pasaban todo, y algunos le sacó lapicero y estaba más, pasaron con lapicero y dice, y no son una, dos, tres, cuatro hojitas, son millones de hojas. Entonces tú crees, y el reflejo fue el año pasado, y me hizo recordar esta información, que el censo realmente, este censo de ahora, refleja realmente la realidad actual, realidad de la población peruana. No, pues tiene bastantes carencias, deficiencias. Así, la del INEI, claramente, del INEI, pues. Porque la relleno me dice quiénes son, no son pobres, no, pues solamente son números de nacidos, fallecidos y la población absoluta. Pero la RENIE sí tiene información de los niveles de pobreza que se recoge en las entrevistas, en los censos. Amiga, mire, estás ahí en línea. Continuamos. Esto es lo que hablaba hace un momento. En la parte de la mitad de ese cuadro dice población omitida. Es lo que te decía hace un momento, ¿no? Por lo general, por lo general, este, siempre hay una población que por cuestiones geográficas, principalmente hablando, por temas de accesibilidad, no se logra entrevistar, pero se hace una proyección de esta, ¿no? Una proyección para tener un total, ¿no? de peruanos. Exceptuando este dato, a ver, vamos a hacer esto acá, miren bien, por favor, miren bien, por bien. Exceptuando este dato último del censo del año 2017, miren bien los demás censos, desde 1940 hasta el 2007. Pregunto, ¿cuál es el promedio de población omitida normalmente en cada censo? ¿Cuál es el promedio? A ver, así a ojo nomás, a ojo así, al ojo, no hay que hacer tanto cálculo matemático. Al ojo, ¿cuánto es el promedio de población omitida, no censada? Claro, ¿no? Un poco más de 500.000, menos de 800.000 peruanos que no son censados, ¿ya? Y sobre esa proyección se saca más o menos cuántos peruanos somos. Pero mira acá, en el año 2017, dime, ¿cuánta población fue omitida en el año 2017? ¿Cuánta? Más de 1.800.000 peruanos. O sea, batió todo récord. Batió todo récord de población omitida. Cuando en realidad eso dice, el INEI dice eso. Pero ya no hay confianza en lo que dice el INEI. Porque si contrastamos con lo que dice la RENIET y como aquí Mel nos está resaltando, en realidad son
más de 3 millones de peruanos que no han sido contabilizados. Así que somos más de 31 millones de peruanos. Fácil somos 34, según el año 2017. Naturalmente ahora somos más, ¿no? Así es. Y los censos, por lo general, recuerda, se hacen cada 10 años. Cada gobierno tiene que realizar los censos, pero cada 10 años. Así es. O sea, el próximo censo debería ser en el año 2027 y el gobierno que le toca asumir el poder para el año 2027, debe ejecutar el censo. ¿Bien? Para actualizar este artificio que tenemos acá. Miren este cuadro interesante. ¿Cómo está distribuida la población peruana según el espacio urbano o rural? Eh, Vamos a analizar. Lo azul es urbano, lo verde es rural. Amigos, ¿qué significa urbano? ¿Dónde viven las personas en la parte urbana? ¿En dónde viven? Correcto. En las ciudades. En las ciudades. ¿Bien? Correcto. Entonces asumimos que en lo rural es el campo, ¿no? Muy bien. Si vemos aquí la estadística comparativa de lo urbano y rural en el año 2007 y 2017, aparentemente son iguales. Aparentemente son iguales, ¿no? Lo urbano predomina sobre lo rural, predomina. Lo urbano es mayor y lo rural es menos. Pero ¿qué está pasando? La población rural, chicos, entre el año 2007 y al 2027, la población rural ha aumentado o se ha reducido. Así es, correcto, chicas y chicos. Se redujo. Y este es preocupante. Este es muy preocupante. Tú dirás, ¿por qué razón es preocupante esto? ¿Por qué es preocupante y relevante? ¿Por qué razón? A ver, mira, escucha otra vez la pregunta que va a salir de mi boca y me tiene que responder. ¿Qué actividades económicas se desarrollan en el espacio rural? ¿Qué actividades económicas en el área rural? Correcto, Mel. Correcto, Evelyn. Evelyn, esta es mi estimada. Bien, Tomaya, bien. Correcto, chicos. Agricultura, ganadería. Pesca también. Pero sobre todo, agricultura y ganadería. Muy bien. Oye, dos actividades económicas esenciales, proveedoras de materias primas y sobre todo de alimentos de pan llevar. Ok, ok. ¿Te puedo imaginar qué pasaría si en los próximos 50 años esa población rural baja al 10%? ¿Qué pasaría con la producción agrícola y ganadera del país? Bajaría, obviamente. Bajaría. Lo que nos obligaría como país, ante la carencia de alimentos, se vería en la obligación de importar más productos alimenticios, porque eso se está haciendo, pero importar más productos alimenticios importados. Yo te pregunto, cuando se importan productos, cuando se compra cosas del extranjero, ¿los precios bajan o los precios suben? A ver, ¿qué crees? Recuerda que todo está dolarizado, todo lo que se compra importado, todo es dolarizado. Por supuesto que suben, exactamente. Dice aquí, profe, ¿es malo importar? No, no es malo.
Se tiene que importar lo que no producimos. Y hay muchas cosas que no producimos. Y se tiene que importar para satisfacer una necesidad, una carencia. Sin embargo, sin embargo, si se importa cosas que podíamos o que podemos producir, ahí hay problema. ¿Esto qué representaría para la población peruana? Que si el campo se queda con menos gente, es que los problemas de pobreza y las principales necesidades que tiene la población del campo, pues no han sido resueltas y se han ido a la ciudad para buscar un mejor futuro. Y este es el problema. Pues. No se puede descuidar el campo, porque en el Perú ha habido la errónea forma de pensar, el equivocado enfoque de entender que el campo, que lo rural, es sinónimo de pobreza y eso es una concepción totalmente equivocada. No debería ser, no debería ser sinónimo de pobreza. Hoy quizás sí lo sea, hoy sí lo es en la mayoría de los casos, pero no debería ser. Yo te pregunto, les pregunto a ustedes, ¿usted cree que un campesino de Estados Unidos, de Canadá, un campesino de Alemania, de Francia, etcétera, son campesinos pobres? ¿Tú crees eso? De Reino Unido, de esos países. No lo son, pues, no lo son, no lo son. Tengo amigos que viven en Europa que sí que hagan actividades agrícolas, ¿sí? Oye, su casa es grandota, bacán, como cualquier casa de la ciudad. Tiene internet, tiene televisión satelital, tiene todas las carreteras y caminos que llegan de su lugar de trabajo hasta la ciudad, o sea, de la granja hasta la ciudad, todo está asfaltado, electricidad, agua potable, saneamiento, todo, tienen todos los servicios. Y además, sus estados, sus gobiernos apoyan económicamente, eso se llama subsidio, a los productos de los campesinos, de los agricultores y ganaderos, les apoya económicamente con subsidios para que sus productos sean comercializados a un precio accesible para su población. Y el agricultor y el ganadero tenga ganancias. Así es, porque estos estados entienden perfectamente que el agricultor, ya sea un agricultor independiente o una empresa agrícola, una empresa agroindustrial, ambos necesitan, tanto el propietario como la empresa agropecuaria, necesitan del apoyo y subsidio del Estado porque es una actividad económica estratégica para el país. Así es, así lo es. Y el campo en el Perú está descuidado. Sí hay apoyo con leyes antilaborales para las empresas agropecuarias en el Perú, pero para los demás campesinos, propietarios de su tierra, realmente las cosas están muy, muy mal. Entonces que se van obligadas a abandonar sus tierras e irse a trabajar a la ciudad de lo que sea. Y lo primero que se les ocurre, vender algo, ¿no? Ser ambulante, que no tiene de malo, pero tampoco es calidad de vida porque hay muchas carencias también en las ciudades, mucha delincuencia, muchas cosas. Ahí se tiene que cambiar el chip de las cosas. Y este cuadro nos está dando la información que la tendencia a futuro es que la población rural va a ser menor y se nos vienen épocas de escasez de alimentos o de alimentos mucho más caros que lo que tenemos ahora. Así es, más caro. Si te parecía que el aceite estaba muy caro, por este tema de los altos de precios, va a ser más caro aún. Y no es porque la culpa del gobierno de que venga, no es culpa del gobierno de que venga, ¿no?
sino de la falta de capacidad de fomentar un verdadero desarrollo agrícola y producir los insumos y las materias primas para bajar los costos de producción. Y en el Perú, no de ahora, sino ya se hace décadas, se está importando insumos para hacer aceite. Y con los importa insumos, suben los precios, pues. Ahí está. Así son las cosas. Adivina, adivina, adivinador. ¿Cuáles serán los departamentos o regiones que tienen más población urbana? A ver, ¿cuáles cree que sean? Donde tiene una mayor población que vive en las ciudades. Bueno, Lima, pues obviamente, ¿no? Y cuando hablamos de Lima y las ciudades que tienen la costa, por supuesto, Alarcón, también tenemos que hablar del Callao. ¿Tú crees que Pucallpa, sí, sí, Pucallpa es una ciudad, muy bien, pero tú crees que Pucallpa se puede comparar, pues, en cantidad de población urbana a las ciudades de las costas? No, pues, no. En la costa hay un mayor porcentaje de población urbana, pues. Callao en 100% urbano, así es. Sigue Lima con un 99%, Tumbes, Ica y Arequipa. En cambio, las ciudades o lugares más, regiones más rurales, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas, Apurímac. Y coincidentemente, es una lamentable coincidencia, porque no debería ser así, las regiones más rurales son las regiones con mayores niveles de pobreza del país. Huancavelica es la región más pobre, es la región más rural. Y ya no deberíamos llevar o ya no deberíamos desterrar ese significado de rural pobreza. No debería ser lo mismo. No debería. Una cosa es lo que es ahora y si debe cambiar. Y si Cajamarca, Amazonas, Purímac también son regiones pobres. Mucha pobreza. Y eso que ahí en la lista no alcanzamos a Madre de Dios. Madre de Dios. ¿No? Loreto, Cayali. Ahora miren bien este cuadro. Acá está la población censada desde 1940 hasta 2017 por región natural, costa, Andes y selva. Todos nos vamos al año, por favor, 1940. Aquí te voy a poner en este color. Todos vamos a 1940 en la costa, en los Andes y en la selva. Pregunto. Ah, quiero aclarar eso, Mel. No es que en Callao tenga más habitantes que Lima. No, eso no es lo que quise decir. Lo que he dicho es que en el Callao hay más población urbana. Quiere decir, en el Callao no hay chacras, no hay granjas, no hay establos, todo es ciudad. A eso me refiero. En Lima hay poquitos lugares. En Huachipa, por ejemplo, ¿no? Huachipa, por ahí, ¿no? Lugares donde hay campos de cultivo, granjas, pero no. Eso se refiere. Entre población que sí queda la parte urbana y rural. Ahora sí, miren bien aquí, entre 1940 tanto entre la costa, los Andes y la selva. En 1940, ¿dónde estaba concentrada la mayor cantidad de habitantes? ¿En la costa, en los Andes o la selva? Claro, muy bien, Mel. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se dio cuenta? Dígalo, dígalo. Correcto, mi estimada Meli. ¿Qué más? Dice los varones. Nuestro amigo Jason. Nuestro mulatillo. Por supuesto, muchachos. Aquí ya van a estar respondiendo algunos. En los Andes había más población que en la costa y en la selva. Los Andes en 1940 representaba el 65% en comparación del 28% que era la costa y el 6,7% de la selva. Así es. Pero mira, con el pasar de los años, hacia el año 2017, ¿qué ha pasado con la población andina?
¿Qué ha pasado con la población de la costa al 2017? ¿Qué ha ocurrido con la población de la selva al 2017? ¿Cuál es la población peruana en la zona andina? Sí, correcto. Aquí varios me están escribiendo que en la población andina, o sea, de la sierra, prefiero decir yo soy en andina, se ha reducido gramáticamente, ¿no? Del 65% al 28%, ¿no? Y en la costa, porque en la costa está Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Ica, etcétera. En la costa ha aumentado, se ha disparado del 28% al 58%. Así es. Y la selva ha crecido lentamente, ¿no? Del 6 al 13%, casi 14%. En conclusión, podemos deducir lo siguiente. Si te hacen una pregunta respecto a este cuadro, ¿qué se puede deducir? ¿De dónde cree que vino esa población a la costa que ha hecho que se incremente? ¿De dónde cree que ha venido esa gente que ha hecho que la población de la costa ha aumentado? ¿O acaso que la gente de la costa se ha reproducido en más cantidad? No, no saben de eso. ¿De dónde han llegado? Mayormente. Muy bien, chicos. Correcto. Han llegado de los Andes, de la sierra. De ahí han llegado la mayoría. Por alguna razón, y tiene sentido y tiene lógica, que nuestros abuelos o bisabuelos no son de Lima, pues. Son del interior del país. Y la mayoría de zonas rurales y muchos de la zona andina y algunos de la selva. Pregunten, pues, ¿dónde son sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos? ¿Dónde son? Que llegan a Lima. ¿De dónde son? ¿De qué parte del Perú? De Ayacucho, me dicen aquí. Ya, de Ayacucho. ¿Qué más? Purima y Lambayeque, dice otro. Otro ayacuchano. Así es. De Guarochirí, dice otro acá. De la zona andina de Lima, Guarochirí. Muy bien. Mi abuelo de Huancavelica. Entonces, de Huánuco, por supuesto. Porque son esa oleada migratoria del interior del país que vinieron a buscarse un mejor futuro en la costa, porque en la costa están las ciudades, entre comillas, más desarrolladas económicamente para encontrar un mejor futuro, ganar más dinero y sobre todo darle más acceso a oportunidades de estudios y otras cosas más para la prole por los hijos. Así es. Así que somos descendientes nosotros de qué? Del interior del Perú. Somos descendientes de eso. Así es. No somos limeños puros, no lo somos. No, no, no. Somos de sangre, como se dice, provinciana, pero digo del interior del país. Profe, es que la cosa es que en la sierra piensa que en Lima o Costa hay mejores oportunidades y eso no es verdad. Es cierto, pues, es lo que dice Mel. No es cierto, pues. Eh, Llega a Lima y encuentra que no hay trabajo, que le tiene que buscar, hay delincuencias, hay problemas, falta de trabajo, no tienes casa, tienes que invadir, pasan los años, recién llega la luz, el agua, etcétera. Los distritos populosos de Lima, Agustino, Ate, San Juan de Gancho, Caraballo, Coma, Vía Salvador, se han fundado justamente esta gente inmigrante, pues, esta gente inmigrante emergente. No han venido a vivir a Miraflores, o a Sani, ¿no? O a Jesús María, ¿no? No, han formado sus pueblos alrededor de la ciudad. Así es, así es. Y por esa razón, pues, hasta en la cultura popular, esto se expresa en la música. Por ejemplo, ¿qué canción en la música popular peruana refleja esa parte de la migración interna del Perú hacia las ciudades? ¿Qué canción habla? Y las canciones que hablan de eso no es una canción que alguien se le inventó, sino es porque es una demostración de la realidad nacional. Desde lejos he venido, una canción de Cuchana.
Desde lejos. No, sí, es un carnavalito, ¿no? Por supuesto. ¿Quién recuerda esta canción? A ver, por favor, Miriam, vamos a poner pausa porque si no, ahí sí nos salta el copyright y te banean el canal. Vamos a grabar acá. Pues solamente es el reflejo justamente de esta población, ahora costeñas, con raíces del interior del país, que es el resultado de este movimiento migratorio intenso que ha habido desde los años 40 hacia adelante. La canción se llama Nostalgia Provinciana, mi estimada Mel. Muy bien, la pueden escuchar después. Es una canción que siempre me piden mis oyentes en mi radio en Twitter llamado Radio Tunky Rock, así el paso ahí en mi radio. Y ahí está. Entonces, muchachos, es eso. La población peruana ha ido evolucionando en esa dinámica demográfica del campo a la ciudad, y aquí en las zonas por regiones naturales, pues se refleja justamente esto. Así es. Y aquí vamos a observar justamente cómo esta dinámica poblacional en el Perú ha dado como resultados las regiones con mayor población y menor población en el territorio nacional según el último censo. Aquí en la pantalla, chicos, ¿cuál es la región más poblada? Lima. El cajón, Lima. De hecho, que estamos llegando, yo creo que estamos llegando ya a casi los 11 millones de peruanos. Creo que este dato no está completo del todo, lo que dice el INEI. Muy bien. Claro, exactamente, ese actor Langresi lo aclaro. Sí. La segunda región más poblada es Piura. Piura, para sorpresa de muchos, desde hace más de 30 años, siempre ha sido la segunda región o departamento con más población después de Lima. Sí. Y después del Callao, es que parece que el Callao lo suman con Lima. Lima metropolitana es un solo espacio demográfico. Aquí la sorpresa ha sido la Libertad. La Libertad ha estado en posiciones más abajo, en el año 2007, y ha saltado al tercer lugar. Pero eso es otro tema ya, un tema ya político, manipulado. Yo sospecho que aquí ha sido manipulado los datos, me parece que sí. ¿Y por qué, profesor? Me dicen aquí. Porque en la Libertad, ¿quién gobierna? Gobierna el partido de Petipán, pues, de Petipán, de Caramandunga. Y cuando un departamento o región tiene más población, recibe más dinero, más presupuesto del gobierno para los gobiernos regionales y gobiernos provinciales. Ah, plata, sí, pues. Y eso vamos a hablar la próxima semana o la más adelante cuando hablemos de la parte administrativa de Perú, de la descentralización. Y las regiones menos pobladas, aquí esta foto no ha cambiado de hace más de 30 años. Madre de Dios sigue siendo la región menos poblada de Perú, menos poblada. También de las más olvidadas, está en la frontera entre Brasil y Bolivia. Tacna. ¿Sí? Tacna. No, mira aquí los datos. Aquí el dato está distinto. Guíate por esta cantidad de personas que viven aquí. Miren. ¿Quién tiene menos personas? ¿Madre de Dios o Tacna? Madre de Dios, ¿no? Pero aquí va hacia arriba la flecha, ¿no? Así es. De menos a más, de abajo hacia arriba. Le sigue Moquegua, le sigue Tumbes, Pascua y Tacna. Así está. Así está, muchachos, las regiones menos pobladas del país. Y estos son los distritos más poblados de Perú, los distritos y provincias más pobladas de Perú. Al lado izquierdo están los distritos. ¿Encuentras el tuyo? ¿Encuentras tu distrito aquí? ¿O no lo encuentras? Puedes pintar la pantalla, señalar con una X, una flechita, un circulito, dónde está tu distrito y cuántos habitantes tiene aproximadamente. A ver, están habilitados para lo que pueden. Si está con la laptop o con la PC, creo que sí se puede con la tablet o con el celular, creo que hay que hacer unas cuantas mañas. ¿Puedes? No puedes pintar tu distrito. ¿Cuál es tu distrito que está ahí? ¿Cuáles son ahí? Dice que, profe, no está mi distrito Sani. Ah, tú eres de San Isidro. Sí, pues no está Sani, pues, ¿no? Está Sani. Pues, bueno. Y se queda otro, está pintado aquí. El Agustino, dice aquí. ¿Quién?
Calderón también ha pintado aquí. Calderón de Comas, comunista, mi estimado. 522.000 habitantes en Comas. Agustinos, 198.000. Ahí está. Santa Anita, dice aquí. Santa Anita está ahí cerquita, 196.000 personas. Ahí está. Otro de Comas, ¿qué tal? De Comas. ¿De qué parte de Comas, mi estimada Paula? Yo conozco Comas también, hace años pasaba por allá. Tenía mis motivos amorosos. Por Belaunde, dice. Ah, madre. Belaunde. ¿Quién más es de Coma acá? Aquí que ahí me dijo Comas, pintó aquí. ¿Quién es de San Felipe? Muy lejos, dice acá. Evelyn también Agustino. Muy bien. También soy de Lagucho. No, mi mamá está San Felipe antes. Está San Felipe, mi mamá. Del Agustino en San Felipe, pagando medio pasaje con un solo carro. Me odiaban los cobradores. El amor, pues. Ahí está. Meli también dice el Agustino. Así es. Ahora mira según sexo. Género, masculino, femenino. ¿Bien? Naturalmente, las mujeres tienen un mayor porcentaje que los varones, pero no hay una gran diferencia. En realidad es un empate técnico. Es un empate técnico. ¿Cuánta diferencia hay entre 50,8 menos 49,2%? No, no, aquí no es maltratado. Está empatado. Empatado. No es maltratado. Maltratado sería si nos llevara pues el 70%. ¿No? Pues sí, pues. Hay menos del 1%. Sí, menos del 1% de diferencia entre varones y mujeres. Así es. Así es. Muy bien. O el 1,6% dice acá. Ya. Hacemos la diferencia. Tenemos, ¿no? 50,8 menos 49,2. Punto 6, claro, 1,6%. Sí, es un poquito más del 1%. No hay mucha diferencia en la vida. Ahí está. Pero, ¿cuál es la tendencia? Y para ahí, pues, la chica que acá son feministas, hizo esta noticia de causa entusiasmo, así, de cada 10 nacidos a nivel mundial, de cada 10 bebés que nacen a nivel mundial, 7 son bebitas, 7 son niñitas, 7, 7, 7. Así que la tendencia mundial es que aumenten las niñas. Así es. Pero la idea, muchachas, no es la cantidad, ¿no? Eso es relativo. La idea no es la cantidad, la idea es la igualdad de oportunidades. Eso es lo más importante, no la cantidad. Esos números son relativos, sino que exista mayor oportunidades, igualdad de oportunidades para varones y mujeres. Mira, según grupo etario, o sea, según grupo de edades. De 0 a 14 años son considerados los niños. Representan el 26,4%. De 15 a 64 años, estadísticamente hablando, no hablamos de temas biológicos, sino en temas estadísticos nada más, no hay que ser tan estrictos, son jóvenes, los jóvenes 65,2%. Y de 65 años a más, no son los adultos mayores, los abuelitos, representan el 8,4%. Ahí está. Mira. Por lo tanto, según un grupo etario, según un grupo de edades, ¿cuál es la población que más predomina en el Perú? Niños, jóvenes o adultos. ¿Cuál es la evidencia? Jóvenes. Ojo, hace 50 años atrás, habían más niños que jóvenes y naturalmente que adultos mayores.
Entonces, si hace más de 50 años había más niños y hoy hay más jóvenes, pregunto, ¿qué tasa demográfica se ha reducido? ¿Se ha reducido la tasa de mortalidad o se ha reducido la tasa de natalidad? Exacto, Mel. Muy bien. Bien, Meili. Correcto, mis niños. Bien, chicos. Se ha reducido la tasa de natalidad. Así es. Y como se ha reducido la cantidad de nacimientos, obviamente la que va a aumentar en la bolsa demográfica es jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque los niños de antes ahora han madurado a ser jóvenes y adultos. Y estos jóvenes adultos de ahora ya no quieren tener la misma cantidad de hijos que tuvieron sus padres o sus abuelos. Por eso que se ha reducido la tasa de natalidad. Y más bien la población se está haciendo más longeva. Con el tiempo las personas viven más y más años. Así es. Correcto. Antes, hace 50 años atrás, las personas morían a partir de los 65 años. Y ahora las personas mueren a partir de los 79, 80 años para arriba. La gente dura más años también. La longevidad ha aumentado. ¿Ante qué, chicas y chicos, está todo claro la explicación, sí o no? Sí, profe. Gracias, gracias. Gracias por el entusiasmo. ¿Recuerdas esta tasa? La tasa llamada población relativa o densidad demográfica, que es el total de gente que vive en un territorio, ¿no? Población absoluta sobre la población, sobre el tamaño del país o de la región. Bueno, si en el Perú somos un poco más de 31 millones de habitantes y la superficie territorial del Perú es 1.285.215 kilómetros cuadrados, pues el resultado es que por cada kilómetro en el Perú, repito, es un número promedio, no es que sea exactamente así, pero por cada kilómetro cuadrado en el Perú hay 24,3 peruanos. Promedio. Claro, si somos más realistas, el promedio no es necesariamente la realidad en algunas partes del país. En la selva, por ejemplo, en la selva, que es la región más amplia y la más despoblada de Perú, es la más despoblada. Hay menos personas por kilómetro cuadrado en la selva. En la costa, que representa el 11-12% del territorio peruano, tiene una gran cantidad de gente en las ciudades. Así que en la costa hay más personas por kilómetro cuadrado. Así es. Por ejemplo, tenemos aquí que las regiones justamente más densas en la costa. Callao, más de 6.800 personas por kilómetro cuadrado. ¡Wow! Y la otra que también es Lima, 3.276 personas por kilómetro cuadrado. Y las menos densas, ya tenemos ahí, madre de Dios, 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado en Mares de Dios. ¿Te parece? Y sigo Cayale, 4,9 personas por kilómetro cuadrado. La tasa de fecundidad. Esto creo que le vamos a spoilear un poco la semana pasada en tema de población. 1,5 hijos por mujer promedio a nivel nacional. 1,5 hijos por mujer en toda su edad fértil. Pero eso también cifra es promedio, puede variar. Muchachos, ¿dónde la tasa de fecundidad es más alta? ¿En la ciudad o en el ámbito rural? ¿Dónde la tasa de fecundidad es más alta? ¿Dónde la mujer tiene más hijos? ¿En la ciudad o en el campo? Claro, Sareli, muy bien. Bien, Mel. En el campo, en el área rural. Claro. En las comunidades campesinas amazónicas, las chicas de su edad, 16, 17 años, ya tienen 2, 3 hijos. Así es. En la ciudad, no quiere decir que no haya esos casos, pero es menos. Pero es menos. ¿O ustedes por qué están estudiando?
Ustedes están estudiando su carrera o una academia para ir a la universidad, ¿para qué? ¿Para qué estudian ustedes? ¿Para ser ama de casas o quieren ser prioridad ser profesional? ¿Cuál es su prioridad? ¿Ser ama de casa, casada con todo o ser profesional? ¿Cuál es su prioridad? Claro, profesionales, pues. Eso. Y la maternidad, quizás algunas de ustedes ni lo consideran como una probabilidad, que ustedes, no, ahorita no quiero ser mamá, ni quiero ser mamá en el futuro. Algunas pensarán así y están en todo su total derecho. Algunas dirán, sí, quisiera tener mi hijo, pero después. Con mi carrera, con mi plata, después de viajar, para changuearme, vivir mi soltería como tiene que ser. Quizás dicen ahí, ¿no? Algunas. Está perfecto. Porque nuestra cultura es diferente a la cultura de la forma de pensamiento que la gente, que las personas que viven en el campo, que tampoco de ellos está mal. Yo digo que también lo de ellos está bien también para ellos, porque funcionan para su sociedad, funcionan para su forma de vida. Así es. Y eso se puede explicar antropológicamente. Así que no es malo ni uno es bueno. Son realidades, son culturas distintas. ¿Quedó claro eso, no? ¿Sí o no? ¿Quedó claro, chicos? Correcto. No es que uno sea mejor que el otro, no, no es la idea. Culturas distintas. La esperanza de vida, ¿no? 76.5 años promedio de experiencia de vida del peruano. Así es. Claro, uno puede vivir más años, uno poco menos, pero eso es. Y en esta pirámide demográfica vemos muy bien que la base, que son de los niños, de 0 hasta la pubertad, 14, 15 años, la base se ha reducido. Lo más clarito es del año 93 y las líneas más oscuras sean del último censo. Y se ha reducido obviamente la tasa de natalidad, por supuesto. Y poco a poco está creciendo la tasa, ¿qué tasa? Está aumentando la población joven y adulto mayor. La población a tendencia a ser más longeva. Y es el Callao y Lima las regiones que tienen mayor esperanza de vida. ¿Por qué, profesor? Porque tienen, pues, no es que vivamos de la mejor manera, pero al menos tienes un hospital, tienes sus centros médicos, tienes farmacias, no para que te cures, sino para prolongar tus años de agonía en realidad, porque igual no es calidad. Pero donde hay más pobreza, más carencia, la esperanza de vida es menor, como Huancavelica, Purímac, que por carencias alimentarias, de salud, medicinas, etcétera, la gente vive menos años. Y la clase de crecimiento de Perú, cada año en el Perú vamos creciendo el 1% anual aproximadamente. Es un crecimiento lento, sí, pero estamos creciendo. Antes la tasa de crecimiento era mayor, sí, antes era mayor porque había una mayor cantidad de nacimientos, sí, pero hoy día, pues, esto poco a poco se ha ido reduciendo paulatinamente a manera que la sociedad también se ha ido evolucionando. Estas son las regiones que tienen más saldo migratorio negativo. Recuerda que el saldo migratorio negativo es cuando de una región se va más personas, se van de su tierra a otro lugar del Perú o del mundo. Cajamarca es la región que tiene más saldo negativo. Los cajamarquinos se van ¿a dónde? A Piura, a La Libertad, a Lambayeque, a Lima. También los de Puno. ¿Los de Puno dónde se van? Se van a Tacna, se van a Arequipa, etcétera. ¿Y qué tiene saldo migratorio positivo? Lima, Callao, porque son las regiones que reciben mayor cantidad de habitantes, por eso que crece y aumenta su población, por la cantidad de inmigrantes que llegan, nacionales como también ahora extranjeros. Vamos a continuar por acá. Aquí las regiones con más población masculina, Marelló, San Martín, Tumbes, y la región con más población femenina, Lambayeque, Huancavelica, Lima. Esta es la población según condición étnica. El 22% se consideran quechuas, el 60% nos consideramos mestizos. ¿Y cuántos son considerados blancos? Los blancos son apenas el 5,9%.
los blanquitos. Que ojo, no son los pitucos tampoco, no, no. Blancos también están los cajachos, mis amigos de Cajamarca, también son blancos. Hay blancos también que he visto de otras partes del interior del país, o sea, no todos son limeños. Así, si hablamos de blanco limeño, blanco pituco, son mucho menos todavía, mucho menos. Y terminamos identificando el espacio urbano y rural. El urbano, más casas, más personas, las casas están más juntitas entre sí, la población es más heterogénea. En una ciudad vemos personas de distintas clases sociales diferentes, sociales económicas distintas. La mayoría se dedican a actividades urbanas. En cambio, en lo rural, las casas son en menor cantidad y están distantes, están más dispersas y la sociedad es más homogénea. Todos se visten casi iguales, todos se dedican a las mismas actividades económicas, todos también casi están emparentados. Esa es la población rural. Y aquí vemos las imágenes entre un espacio y el otro, viendo la marcada diferencia entre sí. Esta foto de arriba es tomada de la punta del cerro, de una parte alta del Cerro del Agustino, tomada para San Luis, Ate San Luis, y el fondo se ve el Lima Sur. Y el otro lado es de un área rural. Bien, vamos a... Uy, el tiempo se nos está yendo. Vamos. Imagino que estás avanzando con las preguntas y vamos a ir claveteando las 10 preguntas acá. Dice, la información que proporciona el INEI sobre la proyección de las variables demográficas sirven ¿para qué? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Planificar el desarrollo del país? Por supuesto. Yo quiero saber cuántos peruanos hay en nuestro país, en qué condiciones de vida tienen, cuáles son sus carencias, necesidades, para que el Estado peruano, con sus políticas nacionales, sus presupuestos y sus sectores, puedan dirigir bien los recursos para resolver esas necesidades. Así es, muy bien. Aquí Evelyn Berme está dando sus claves ya. Bien, Evelyn, muy bien. Puede ser, puede ser. Registrar, evaluar los recursos financieros. Registrar, no tanto, porque el recurso financiero, o sea, cuando te encuestan en los censos, no te dicen, no te preguntan cuánto ganas, no. Solo te preguntan si están trabajando. Eso no tiene que ver con los financieros, sino con el tema del campo laboral, de la mano de obra, de la PEA. No de cuánto tienes ahorros en el banco, ¿no? Eso no valora los censos. Atender a grupos sociales menos favorecidos, sí. Se supone que pasa así la información de censo, aunque no lo han aplicado bien. Así es. Bien, Meili, bien, interesante el clave, Meili. O tener datos de mercado laboral, claro, lo que decía, ¿no? Saber cuánta población peruana está trabajando. La población económicamente activa, mercado laboral, por supuesto que sí. Proveer campaña de coacción cultural. No, como que coacción cultural, que acá estamos haciendo una limpieza racial. No, nada que ver. No estamos buscando que todos los que somos cholos vamos a desaparecer. No, 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 olvídate. No. Esperemos que jamás pase eso. Aunque a algunas personas sí les gustaría, sobre todo los fachos de la derecha. La clave, chicos, es la clave A. Sí, lamentablemente algunas personas piensan que nosotros los cholos debemos ser solamente carne de cañón y mano de obra barata. Sí, algunos piensan así. Qué mal, ¿no? Nosotros los cholos. Somos cholos con orgullo, muchachos. Regiones políticas que registran mayor densidad poblacional, mayor cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Obviamente son zonas también pues que hay pues ciudades, pues, ¿no? Con alta cantidad de población. Callao, pues obviamente Callao es el 100% de densidad poblacional, pues, también. Lima, por supuesto, y sigue la Mayique. Chipitas, 2 Chipitas. Muy bien, chicos, la GNT intensa, muy bien. La tercera. Caramba, no puedo ver esto. Aquí ya no, chicos, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento. Recuerda que este Ministerio de Vivienda y Construcción tiene que ver exactamente con cómo la gente, en qué tipo de condiciones están viviendo.
qué materiales de la casa construido, que es con material noble, con material precario, si tiene servicios básicos como agua, luz, desagüe, y si tiene pistas, veredas, etc. Así que la pregunta, la tres, es, podemos afirmar qué cosa, que según lo que se ha registrado y en el último censo, hay muchas viviendas, por ejemplo, en Lima nada más, por ejemplo, un ejemplo, que están construidos precariamente, ¿sí? Sin ningún análisis técnico, ni de arquitecto, ni ingeniero. ¿Sí? El albañil vino y construyó, se acabó. Después, ay, con el terremoto, ¿por qué se cayó mi casa? Ahí está. Y también hay todavía lugares en el Perú y en Lima también, donde hay servicios básicos que son carentes. Hay lugares en Lima que el agua llega por horas, por ejemplo, por horas. Así es. Es un ejemplo, ¿no? El agua es vital. Así que la 3 es la clave dedito. En la 4, en esta pirámide demográfica del año 1950 al 2025, que es la proyección 2025. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la pirámide ha variado. Antes tenía una base muy ancha, esa base se ha reducido y se sigue reduciendo con el pasar de los años. Así, ¿cuál sería aquí la clave según este análisis de esta pirámide? Si está manteniendo la tendencia de la población absoluta, o sea, si está manteniendo la misma cantidad de habitantes, eso nos está diciendo. El estancamiento, se ha estancado la esperanza de vida. Bueno, aquí en la pirámide del año de 1950 hay poquitos viejitos. Y más bien, ha aumentado, que la experiencia de vida ha aumentado, ¿no? No se ha estancado, ha aumentado la gente con mayor cantidad de años que están viviendo. Se ha reducido la tasa de fecundidad y natalidad, dice Emily Byrne. Sí, pues, se ha reducido la tasa de natalidad y obviamente también se ha reducido la tasa de hijos por mujer también, por supuesto. Clave dedito, muy bien, Evelyn, perfecto. En este gráfico es un dato muy sencillo. Me dicen distritos y acostado su población total. ¿Y esta población total por distrito cómo se le llama? Población absoluta, tasa global de fecundidad, tasa de crecimiento, índice de desarrollo humano, ¿cuál será? Cuando dice población total, ¿qué cosa? Eso, es la totalidad de habitantes, la población absoluta. Así que la clave de las 5 es Anita la huerfanita. En la número 6, en los últimos censos del año 2007, las regiones que presentan más saldo migratorio, negativo. Recuerda que negativo es ese saldo migratorio de la gente que se va. Entonces se reduce su población. ¿Por qué mi población se reduce? Porque la gente se está yendo, que se fuga a otro lugar donde hay menos pobreza. ¿Y cuál es la respuesta? Ajá, ajá, la gente llama que es tu clave. La clave de bebé, claro, Cajamarca, Puno, Ancas. Sí. Muy bien. 7. Atendiendo a los resultados del censo 2017, identifique la validez de las siguientes proposiciones acerca de las características demográficas de la población en el Perú, anotando si es verdadero o falso. Bueno, la población de la selva alcanza unos 13,9%, sí, casi un 14% de la población peruana en la selva según el último censo. Según el último censo, no que sea la información más real, pero es lo que dice esa información. La densidad poblacional de 24,3 también es correcto. Las dos primeras son verdaderas. Como las dos primeras son verdaderas, había empate hasta la primera, A, la C y la D. Pero en la segunda se destapó. Los demás dicen falso. Y la D dice todas son verdaderas. Todas son verdaderas. Así es. 8. Corresponde a la característica de la mayoría de inmigrantes peruanos en el Perú. Mira, en el Perú, la mayoría son personas de 30 años a 40 años, 49 años de edad. La mayoría que se van. Es verdad que la mayoría son mujeres, un poquito más que los varones. Y eso es lo que la mayoría se van por temas de estudios. ¿Sí? Cada vez ha aumentado por temas. Antes era solamente por temas laborales, ahora la mayoría son estudiantes. Pero van también a trabajar. O sea, no son estudiantes, también van a trabajar de paso. Países como Chile, Argentina, son los países donde van muchos inmigrantes peruanos, también a Europa, Italia, España también. A Estados Unidos es más complicado últimamente.
En los últimos 20 años, Lima Metropolitana ha experimentado un alarmante crecimiento urbano, o sea, de la ciudad. Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado con un adecuado orden y planificación. Identifica algunos de los síntomas de este fenómeno. Sí, pues, la ciudad ha incrementado, pero los servicios básicos, los elementos de la ciudad han colapsado. Han colapsado los hospitales, han colapsado las autopistas, está lleno de carros, cada vez más tráfico, hay más comercios, de verdad, tanto formal o informal. Hay sigue habiendo carencia de servicios básicos, claro que sí. Ante ello, ¿cuál sería la respuesta? Que sería la B. Insuficiente cantidad de redes de agua, ¿sí? Y agua potable y saneamiento, de verdad. La gente no tiene casa propia, tiene que buscar alquilado, los que alquilan, siempre, ¿qué hace todos los años? ¿Bajan su precio o aumentan? ¿Qué hace lo que alquilan? Aumenta su precio, pues, siempre. De especulación de alquiler de vivienda, y el caos vehicular siempre es mayor cada día más. Ahora peor en fiestas. Y la última pregunta, mira, habla de una localidad que está en un área rural. ¿Dónde está ahí? Capital provincia del mismo nombre, San Andrés. Es relativamente pequeña, al tener un territorio regular en un cerro, con población eminentemente rural, por lo tanto, centro rural. Ahí está. Muy bien. No es un centro urbano. Si fuera más grande, más poblado, más denso, sería urbano. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí quedamos la clase del día de hoy. Espero que haya sido explicado, entendido por ustedes. Ya llegamos a 20 y tantos estudiantes. Han perdido a lo mejor, pero bueno, aquí llega más temprano. Y chicos, gracias. Nos vemos la próxima semana. Hemos hecho una clase con un poco también de música y bueno, es parte de mi rollo. Nos vemos.